Mi madre le regala a mi hijo la misma comida que lo envió al hospital y mi hermana quiere que la perdone, pero ahora descubre los peligros de nuestra madre como niñera. Hola, tengo 28 años y he tenido una relación difícil con mi madre desde la infancia. Pero esta vez, el límite ha sido superado, ya que ahora está afectando a mi hijo. Voy a explicar en detalle. Mi madre, llamémosla Silvia, de 56 años, nos crió sola a mi hermana menor, Jane, de 26 años, y a mí, después de que mi padre falleciera de forma inesperada. Ha sido una mujer amargada desde que tengo memoria, pero la gente solía pasar por alto esto por el trauma que vivió al perder a su esposo y criar a sus hijos sola. Desde pequeña he sido muy enérgica, siempre corriendo por la naturaleza y sonriendo a los transeúntes, pero nunca recibí la misma amabilidad de parte de mi madre. Mi hermana tenía 2 años cuando mi papá murió, así que yo solía ayudar a mi mamá a mi manera, cuidando de Jane o entreteniéndola cuando estaba sola. Mi madre lo reconocía de vez en cuando, pero eso fue todo el amor que recibí de ella a lo largo de los años. Debido a esto, empecé a rebelarme y me convertí en la niña ingrata que ella esperaba que fuera. Cuando cumplí 13 años, conseguí un trabajo a tiempo parcial, me encargaba de las tareas del hogar e incluso cuidaba a Jane, solo para que mi madre volviera del trabajo y encontrara defectos en las cosas más pequeñas. Esto provocaba peleas casi todos los días, así que a partir de ese momento, empecé a distanciarme. Creo que Jane se vio afectada por este cambio repentino en mi comportamiento y trató de acercarse a mí, pero yo rechacé sus intentos. Con los años, fue evidente que Jane se había convertido en la hija favorita de mi madre. El favoritismo era tan claro que ni siquiera se presentó a mi graduación de la escuela secundaria porque Jane estaba enferma, pero esa es una historia para otro día. Después de graduarme de la secundaria, me mudé a otra ciudad para ir a la universidad lo antes posible, y no tuve contacto con mi madre porque ninguna de las dos hizo el esfuerzo de mantenerlo. Aún recibía mensajes casuales de Jane y respondía cuando lo consideraba necesario. Me casé con mi entonces esposo unos años después de entrar a la universidad y tuve un hijo, Jaden, que era alérgico a 10 alimentos diferentes, los cuales eran potencialmente mortales. Optamos por un estilo de vida vegano después de la recomendación del médico, y las cosas iban bien. Seguía en contacto con Jane durante todo esto, aunque no éramos cercanas, y era una relación que solo se mantenía a través de mensajes de texto y llamadas ocasionales. Mi madre intentó contactarme después de enterarse del nacimiento de Jaden, pero nunca me importó lo suficiente como para devolverle la llamada. Mientras tanto, mi relación con mi entonces esposo se volvió abusiva, así que solicité el divorcio y me mudé de regreso a mi ciudad natal. Poco después, Jane se enteró de esto y quiso conocerme a mí y a Jaden, así que la invité a mi nuevo departamento. Jane apareció con mi mamá. Cuando mi madre me vio, actuó como si todo estuviera bien entre nosotras. Me pareció extremadamente extraño y quería hablar al respecto, pero al ver lo feliz que estaba Jaden de tener nueva compañía, lo dejé pasar por el momento. Más tarde, cuando Jaden estaba dormido, nos pusimos a hablar y confronté a mi madre sobre la situación de no contacto. Jane intervino y se disculpó en nombre de mi madre, diciendo que era muy inapropiado que no intentara contactarme, pero que este era un ramo de olivo de su parte hacia mí porque, en ese momento, ellas eran las únicas a quienes podía llamar familia. No estuve de acuerdo, pero viendo cómo mi madre suplicaba por una oportunidad para ser parte de la vida de su nieto, y dándome cuenta de lo feliz que estaba Jaden, decidí darle una oportunidad a nuestra relación. Las cosas estuvieron bien durante los meses siguientes. Encontré un trabajo híbrido en mi campo, y mi empresa fue lo suficientemente amable como para permitirme trabajar desde casa, considerando que mi hijo estaba solo. La universidad de Jane estaba a 1 hora de nuestra ciudad natal, así que solía visitarnos de vez en cuando, pero las cosas entre mi madre y yo no estaban bien. Venía a mi casa casi todos los fines de semana cuando necesitaba trabajar, para cuidar a su nieto. Pero en lugar de eso, se hacía cargo de la casa como si yo estuviera viviendo bajo su techo. Lo dejé pasar las primeras veces, pensando que así era ella, pero su naturaleza controladora se estaba saliendo de control. Decidí que lo mejor era pedirle a Jane que interviniera porque estaba segura de que terminaría peleando con mi mamá, lo cual no sería bueno para que Jaden lo viera. Jane aceptó y me dijo que hablaría con mi mamá ese mismo día, lo que me hizo sentir un poco aliviada. Lo que pasó después fue un infierno. Recibí una llamada de mi madre al día siguiente, y se desahogó conmigo sobre cómo debería haberle hablado directamente, como adulta, en lugar de quejarme con mi hermana. Traté de decirle que no era el momento adecuado para hablar, pero siguió hablando, así que la puse en altavoz y volví a mi trabajo. Debió darse cuenta de que no estaba respondiendo, y colgó. Más tarde esa noche, recibí una llamada de Jane diciéndome que mamá estaba decepcionada e incluso había llorado por la manera en que manejé la llamada. Le dejé claro a Jane que no iba a dejarme manipular como en nuestra infancia, y que quería que mamá se mantuviera alejada de la vida de Jaden y de la mía por un tiempo. Jane trató de convencerme de que no le quite el tiempo con Jaden, pero finalmente aceptó.
Después, recibí un mensaje de texto de mi madre disculpándose por haberme tratado mal en la llamada y diciendo que mantendría su distancia de ahora en adelante. Pasó un año en medio de todo esto, Jane se graduó de la universidad y Jayden cumplió 4 años, así que ya podía dejarlo con niñeras de confianza durante emergencias, tarea que principalmente asumía Jane. Vi a mi mamá ocasionalmente, en eventos familiares o durante las fiestas, y las cosas fueron bastante bien. En una ocasión, tuve que salir urgentemente por trabajo y le pedí a Jane si podía cuidar a Jayden. Tenía una entrevista de trabajo, así que sugirió que mamá podría hacerse cargo. Al principio, dudé, pero después de pensarlo decidí que era la única opción viable. Mi mamá estaba más que feliz de cuidar a Jayden, así que le di instrucciones sobre sus alergias y lo que debía hacer si algo salía mal. Tuve que acortar la explicación porque mi madre soltó: puedes confiar en que cuidaré de tu hijo, después de todo, te cría a ti. Aún así, le entregué una lista con las necesidades de Jayden y le pedí que me llamara inmediatamente si algo iba mal. Ella asintió, y me fui. Mi trabajo iba a tomar como máximo 2 o 3 horas, lo cual pensé que sería fácil para mi madre, quien acababa de presumir de su capacidad para criar hijos. Recibí una llamada en 1 hora y media, pidiéndome que llegara a un hospital cercano lo antes posible. Me disculpé con mis jefes y me apresuré al hospital, solo para descubrir que Jayden había tenido una reacción alérgica. Estaba extremadamente enojada con mi madre y le pedí que esperara afuera mientras atendía a Jayden y hablaba con los médicos. Me dijeron que Jayden había comido unas galletas con gluten, uno de los 10 alimentos a los que es alérgico. Aunque ya estaba fuera de peligro, esto pudo haber sido mucho peor. Aseguré al médico que no volvería a suceder y me fui a casa, llevándome a mi madre conmigo. Jane ya había llegado a mi casa, así que le pedí que llevara a Jayden a su habitación y se quedara con él, lo cual hizo. Lo que sucedió entre mi madre y yo se podría describir como una pelea muy dramática. Mi madre intentó culpar a Jayden por haber comido la galleta mientras ella no lo miraba, pero rápidamente admitió que era su culpa por no escucharme ni revisar la lista. Yo ya no podía más con ella y le dije que no podría estar cerca de Jayden sin mi supervisión nunca más. Empezó a llorar, diciendo que había sido un error y que estaba siendo muy dura, pero mantuve mi postura, ya que ahora era una cuestión de vida o muerte para mi hijo. Se fue poco después, y Jane la siguió. Más tarde, recibí un mensaje de Jane acusándome de ser demasiado dura, pero cuando le dije que ella también enfrentaría las mismas consecuencias si defendía a mamá, rápidamente retrocedió. Contraté una niñera permanente, Nancy, de una empresa que proporcionaba cuidadores con antecedentes verificados, y es seguro decir que ya no necesité a Jane para cuidar de Jayden después de eso. Jane seguía visitándonos, pero sus visitas se volvieron mucho menos frecuentes. Después de que Jane consiguió un trabajo, nuestra relación se distanció más y volvimos a la vieja rutina de enviar mensajes de texto, rara vez discutiendo nuestras vidas personales. Aún recibía mensajes ocasionales de ella sobre Jayden, pero ese era el límite de nuestro contacto, y yo estaba bien con ello porque entendía la dinámica. Unos meses después, me encontré en otra situación laboral un sábado, que también era el día de la cita médica mensual de Jayden. Le pedí a Nancy que llevara a Jayden a su cita, pero estaba en el hospital con su propio hijo, así que llamé a Jane para pedirle ayuda. Jane contestó, pero dijo que tenía un compromiso de trabajo y sugirió que mamá podía cuidar de Jayden. Estaba a punto de negarme y recordarle lo que pasó la última vez, pero antes de que pudiera hacerlo, mi mamá escuchó a Jane, sin darse cuenta de que yo estaba en la llamada, y empezó a despotricar sobre cómo no cuidaría a Jayden ni aunque le pagaran, porque lidiar con él y su condición era una carga. Jane trató de detenerla, pero mi mamá continuó culpándome por no ser una buena madre y por mantener la carga de cuidar de Jayden para mí sola. Ya estaba tan harta que colgué la llamada con Jane e inmediatamente llamé a mi mamá para decirle lo que pensaba. Ella contestó y comenzó a disculparse, diciendo que tenía planes de brunch con Jane y que lo que escuché era solo su frustración. Le dije que deseaba que se mantuviera alejada de mí y de la carga para siempre. Mamá intentó arreglar las cosas conmigo, pero colgué en cuanto me di cuenta de que su disculpa no era sincera, sino por miedo a perder a su nieto. Jane no la defendió esta vez y se disculpó, pero decidí ignorar su mensaje porque me había mentido acerca de tener trabajo cuando podría haberme dicho la verdad. De cualquier manera, decidí tomarme un día libre en el trabajo para acompañar a Jayden a su cita médica, y opté por no iniciar contacto con mi familia desde entonces. El año pasó con Jayden preguntando constantemente por su abuela. Aunque fue difícil para mí verlo extrañar a mi madre, logré desviar su atención hacia otras cosas. Era el momento de su 5º cumpleaños, y ya habíamos elegido una escuela para que comenzara el jardín de infantes. Envié algunas invitaciones para su cumpleaños, incluyendo a Jane, pero no a mi madre. Jane asistió felizmente y trajo una gran bolsa de regalos que, siendo honesta, parecían bastante caros. No me sentía cómoda aceptando algo tan costoso de su parte, así que le pedí que no gastara tanto, especialmente para un niño que podría pasar al siguiente juguete tan pronto como encontrara uno.
Jane me dijo que la caja envuelta en la bolsa era de ella, y el resto eran de mamá. No sabía cómo reaccionar, así que le pedí que se los llevara de vuelta. Ella se negó, diciendo que no quería meterse en la pelea entre mamá y yo, y sugirió que al menos considerara el gesto de mamá hacia su nieto, que era lo mínimo que podía hacer después de no haber podido verlo. Entendí de dónde venía y comencé a sentirme culpable por mantener a Jaden alejado de su abuela, cuando disfrutaban tanto de la compañía del otro, por algo que tal vez solo yo consideraba serio después de la reacción de Jane. Decidí llamar a mi madre después de la fiesta para hablar con ella. Después de que todos se hubieran ido, Jaden y yo decidimos abrir los regalos, y él, por supuesto, eligió la gran bolsa de su abuela. Miré dentro y saqué el primer regalo, un peluche para su mochila escolar. Cuando volví a meter la mano para sacar más cosas, me di cuenta de que el resto de la bolsa contenía varias cajas de galletas de una panadería cara, hechas con ingredientes a los que Jaden es alérgico. Estaba molesta porque mi madre estaba tan enfocada en hacer un gran gesto que ni siquiera revisó si lo que estaba enviando era apropiado. Decidí no mostrárselo a Jaden, diciéndole que el peluche era todo lo que había en la bolsa. Pero él hizo un berrinche y eventualmente sacó las galletas, pidiéndome que abriera una caja y le diera una. Las cosas se intensificaron, y al no llegar a una resolución, decidí llamar a mi mamá y pedirle que le dijera a Jaden que el regalo no era para él. Mi mamá estaba lista para una pelea en la llamada, esperando que me disculpara y le agradeciera por su excelente, entre comillas, regalo. Cuando le dije que su regalo era peligroso para la salud de Jaden y le pedí que lo convenciera de no comerlo, ya que era su regalo, se enfureció. Comenzó a darme ejemplos de cómo me crió a mí y a Jane, y dijo que si yo no fuera una hippie rara, porque soy vegana, lo que ella considera un estilo de vida alternativo, y criara a mi hijo como un niño normal, entonces no tendría estos problemas. Me sorprendió su audacia, pero no tenía tiempo para discutir. Así que le pedí que hablara con Jaden, lo cual finalmente hizo después de algunas quejas. Le dijo a Jaden que las galletas no eran para él y que le traería su regalo mañana, a lo que él obedeció. Le agradecí por calmar la situación y colgué antes de que pudiera decir más. Después de esto, caí en una depresión, dándole vueltas a lo que mi madre había dicho, culpándome por la salud de Jaden cuando claramente ella era la que estaba equivocada. Desencadenó muchos traumas de mi infancia, así que llamé a Jane, esperando que ella entendiera y me ayudara a resolver las cosas. Pero en lugar de eso, me dijo que lo dejara pasar porque así es mamá. Desde ese momento, decidí no discutir mis problemas con Jane y mantener nuestro contacto limitado. No estaba bien con lo que había pasado y quería darle una lección a mamá. Al día siguiente, cuando se presentó en mi puerta con otro regalo para Jaden, le pedí que se fuera, diciéndole que, como no estaba contenta con mi estilo de vida, tanto que estaba dispuesta a poner en peligro la vida de su nieto, no merecía estar en nuestras vidas. Comenzó a hablar sobre cómo me había criado en medio de dificultades, solo para que yo le robara a su nieto, pero me mantuve firme y le dije que ya no la quería cerca. Luego, en un intento de hacerme sentir culpable, me preguntó por los regalos que envió y lo caros que eran. Fui rápidamente dentro, traje la bolsa de regalos para devolvérselos y le escribí un cheque por el regalo que Jaden ya había abierto. Me dijo que no había necesidad de ser mezquina, pero yo estaba decidida a cortar todo contacto con ella, sin ataduras, así que se fue decepcionada. Sabía que sería difícil darle la noticia a Jaden, así que le dije que la abuela estaría ausente por un tiempo debido a sus planes personales, lo cual él aceptó. También recibí una llamada de Jane, quien estaba histérica porque mamá había hecho un berrinche después de regresar de mi casa y se había enfermado por ello. Quería que me disculpara y arreglara las cosas con mamá, pero le dije, así es mamá, y que estaría bien pronto. Jane me llamó insensible y colgó, lo cual me pareció bien, aunque creo que mi relación con Jane se ha visto afectada por todo el drama. Jaden puede que nunca vea a su abuela otra vez. Entonces, ¿podría ser yo la mala por esto? Actualización 1. Gracias a todos en los comentarios por entender mi situación. Ahora me doy cuenta de que no estaba equivocada en absoluto. Aún lamento cómo quedaron las cosas con Jane, pero ella tiene la culpa por no ver el error en las acciones de mi madre, y en su lugar, justificarlas. No tomaré la iniciativa de contactarla hasta que recapacite y se disculpe. Muchos de ustedes preguntaron sobre mi relación con Jane y si estaba bien, a pesar de que ella fue tratada como la niña dorada. La verdad es que fui lo suficientemente madura como para entender que no era culpa de Jane, sino de mi madre por favorecer a un hijo sobre el otro. Jane siempre ha sido la niña tranquila, manteniendo su postura natural de equilibrar tanto a mamá como a mí. Nunca ha sido problemática ni grosera, sino más bien no confrontativa, por eso me pidió que lo dejara pasar. Pero creo que ya es hora de que entienda que las relaciones no se pueden mantener siendo un felpudo, algo que ahora está enfrentando en la forma de los berrinches injustificados de mamá. Ahora, para la actualización real, estoy escribiendo esto aproximadamente una semana después. No había tenido noticias de Jane respecto a mi madre, así que asumí que todo estaba bien. Conociendo a mi madre,
sospechaba que algo malo podría pasar, así que decidí tomarme unas vacaciones cortas con Jaden por algunas semanas, hasta que la situación se calmara antes de que comenzara la escuela. Antes de que pudiéramos irnos, recibí una llamada de mi tía paterna. No había mencionado a mis familiares hasta ahora porque no eran relevantes para la historia o mi vida. La mayoría de ellos han sido defensores del comportamiento de mi madre hacia mí durante la infancia, y el resto prefirió ignorar la situación, por lo que nunca hice un esfuerzo serio por mantener una relación con ellos, aparte de los ocasionales saludos de cortesía. Esta llamada de mi tía fue inesperada, y pensé que algo serio debía haber pasado. Cuando contesté, me echó en cara cómo mi madre había sido ingresada al hospital, y yo ni siquiera había ido a visitarla. Le pregunté cómo lo sabía, y me dijo que mamá la había llamado a ella y a algunos otros familiares, hablando mal de mí por abandonarla. No quise explicarle, así que le dije que era complicado y que se mantuviera al margen. Comenzó a insultarme enojada, pero colgué y la bloqueé. Espero recibir algunas llamadas más sobre esto, pero espero que bloquear a mi tía envíe un mensaje al resto. Jaden y yo nos iremos de vacaciones mañana, y espero que las cosas se calmen después de esto. Actualización 2. Escribo esta actualización después de casi 2 semanas. Jaden y yo pasamos un tiempo increíble en nuestras vacaciones, y alejarnos de la tecnología por un tiempo nos ayudó mucho. Cuando revisé mi teléfono, tenía algunas llamadas perdidas de algunos familiares, pero decidí no devolverles la llamada. Al regresar a casa, encontré algunos mensajes acusándome de ser una hija desconsiderada y una madre terrible, lo que me hizo darme cuenta de que mamá seguía intentando hacerse la víctima y difundir una narrativa falsa. No había manera de que pudiera hacerla entrar en razón, y me di cuenta de que Jane era mi única opción. También tenía algunas llamadas perdidas de ella, así que decidí devolverle la llamada. No respondió, y asumiendo que estaba en el trabajo, le dejé un mensaje de voz pidiéndole que estuviera atenta a mamá y a los rumores que estaba difundiendo sobre mí, advirtiéndole de las consecuencias si continuaba el acoso por parte de nuestros familiares. Esa misma noche, Jane me devolvió la llamada y habló como si nada hubiera pasado entre nosotras, pero no iba a tolerar eso. Le pedí que fuera directa, y me dijo que mamá prácticamente estaba rogando por hablar conmigo. Inicialmente, me negué, pero después de mucha persuasión por parte de Jane, decidí hablar con mamá. Mamá estaba eufórica en la llamada y comenzó a hablar como si todo estuviera normal. La interrumpí y le pregunté por qué quería hablar conmigo. Me dijo que desde el momento en que le pedí que se mantuviera alejada de Jaden, había estado sufriendo en silencio, lo cual es irónico, considerando que había estado hablando mal de mí a todos, así que muy en silencio no estaba. Dijo que estaba dispuesta a aceptar cualquier condición que yo pusiera, si eso significaba que podía ser parte de la vida de Jaden. No me había dado cuenta de cuánto se había apegado a Jaden con el tiempo, y lo mencionó vagamente como una forma de reconectar conmigo también. Por más que quise simpatizar con ella, no podía olvidar cómo intentó poner en peligro la vida de mi hijo 2 veces y luego trató de culparme a mí. Así que, finalmente, le dije que no a sus demandas. No había mucho más que decir después de eso, así que terminé la llamada y seguí con mi vida. Los días siguientes fueron tranquilos, con menos llamadas no deseadas y sin los intentos de disculpa de mamá. Jane no se había comunicado desde entonces, así que parecía que todo estaba yendo bien. El fin de semana pasado, recibí una invitación para la boda de un amigo de la infancia cercano que solía ser mi vecino. Generalmente, no asisto a este tipo de eventos porque siempre estoy ocupada con el trabajo y con Jaden, pero esta vez fui a insistencia de mi amigo. No había considerado que Jane también podría estar invitada, así que me sorprendió verla en la recepción, acompañada de mi madre. Jaden estaba emocionado de ver a su abuela, pero mamá controló su emoción en mi presencia. Mi radar de mamá estaba en alerta máxima, y mantuve a Jaden cerca. Saludé a mamá y a Jane como una persona normal, y cuando estaba a punto de irme a mi mesa asignada, mamá me pidió si podíamos hablar. Le dije que no quería causar una escena y que era mejor no conversar aquí, pero tuve que aceptar porque Jaden comenzó a hacer un berrinche para estar con su abuela. Jaden sugirió que nos sentáramos juntos, ya que no había asientos asignados, para que mamá pudiera pasar tiempo con él y yo pudiera asegurarme de su seguridad. Jaden tomó la responsabilidad de mamá, y para evitar que su berrinche empeorara, acepté. La noche transcurrió bien, con mamá actuando de manera civilizada, Jaden disfrutando de su tiempo con ella, y Jane y yo poniéndonos al día. Jane se disculpó por haberme culpado de todo, y aclaramos las cosas. No hablé mucho con mamá, ya que estaba ocupada con Jaden, pero no fue un problema. Al final de la noche, cuando nos dirigíamos al estacionamiento, mamá me detuvo y me preguntó si la noche había salido mal. Le dije que estaba bien, y luego me preguntó si, basándose en estas pocas horas, podría volver a ser parte de nuestras vidas. Le dije que le permití estar con Jaden esa noche porque era la única opción práctica. También le recordé que había puesto en peligro su vida antes y nunca asumió la responsabilidad, así que no había manera de que la dejara cerca de él de nuevo, aunque eso me convirtiera en la villana ante los ojos de mi hijo.
Mamá comenzó a llorar en el lugar, y Jane intentó calmarla y guiarla de vuelta al auto. Me di cuenta de que era mejor irme rápidamente, así que me apresuré hacia mi auto con Jaden, quien también estaba molesto al ver a su abuela en ese estado. Mamá intentó convencer a Jaden para que se fuera con ella, pero él estaba demasiado asustado y se aferró a mí. Sus lágrimas se convirtieron en llanto, y me fui mientras la gente comenzaba a reunirse alrededor de ella para ver qué pasaba. Llamé a Jane después de acostar a Jaden, y ella me habló en tonos duros, pidiéndome que la llamara más tarde. Así que lo hice. Al día siguiente era domingo, así que después de alimentar a Jaden y terminar mis quehaceres, lo senté y le expliqué que ya no vería a su abuela y que debería evitar interactuar con cualquier persona fuera de la escuela sin mi permiso, especialmente Jane o la abuela. Creo que lo entendió, por lo que sucedió la noche anterior, y estuvo de acuerdo. Recibí una llamada de Jane poco después, y me dijo que no pudo hablar anoche porque mamá se volvió histérica al escuchar mi nombre. Le dije que estaba bien y le pregunté si todo estaba en orden. Me mencionó que por ahora todo estaba bien, pero que temía que el comportamiento de mamá pudiera ser indicio de un problema mayor. Estuve de acuerdo y compartí mis preocupaciones de que mamá pudiera molestarnos nuevamente. Ella entendió mi perspectiva y sugirió una orden de restricción si mamá no mejoraba. También he considerado mudarme en caso de que mamá se recupere y trate de hacer algo como esto otra vez. Actualización 3. Estoy escribiendo esta actualización final después de un mes, ya que, afortunadamente, este problema se ha resuelto. En la última actualización, Jane mencionó su preocupación por el comportamiento de mamá, así que, con buen juicio, decidió que la revisaran. A mamá le diagnosticaron trastorno bipolar severo, y el psiquiatra recomendó ingresarla en una institución de salud mental privada durante un tiempo, debido a su edad y para brindarle mejores cuidados. Jane estuvo de acuerdo y lo discutió con mamá, quien, sorprendentemente, entendió y aceptó el consejo del médico. La institución está en otro estado, por lo que mamá y Jane se irán la próxima semana para internarla. Sabía que Jane no tenía el dinero para esto, así que me ofrecí a ayudar económicamente, pero me dijo que mamá estaba cubriendo el costo, así que me eché atrás. Jane también me transmitió un mensaje de mamá para Jaden, diciendo que pronto se pondría bien y que lo vería cuando su madre lo permitiera. Decidí quedarme con este mensaje y no decírselo a Jaden por ahora. Jaden y yo nos mudaremos. Aunque las cosas han sido difíciles entre nosotras, todavía espero que ella mejore. Actualización 4. Muchos han preguntado si mi madre está mejor ahora, y dado que ha salido de su internación y he podido verla, creo que puedo darles una actualización sobre su estado. Hace 2 semanas, mi madre fue dada de alta de la institución de salud mental donde estuvo ingresada. Como recuerdan, me mudé con Jaden, así que no hemos tenido mucho contacto desde entonces. Sin embargo, Jane ha insistido en visitarnos, y la última vez trajo a mamá con ella. Lo poco que vi de mamá fue suficiente para notar que parece estar mucho mejor. Según Jane, la terapia le ha hecho bien, y la medicación también ha ayudado. Su comportamiento fue más calmado y estable, lo cual es un alivio considerando cómo eran las cosas antes. Sin embargo, sigo sintiendo que es pronto para confiar plenamente en este progreso. La verdad es que aunque parece más equilibrada, no puedo olvidar que hace apenas unos meses estaba actuando de forma errática, poniendo en peligro la salud de Jaden. Me resulta difícil creer que solo unas semanas de tratamiento puedan revertir por completo años de problemas. Jane ha mencionado que mamá quiere retomar su relación con Jaden, pero no estoy tan segura de cómo proceder con eso. Me preocupa que cualquier desliz, por pequeño que sea, pueda afectar a mi hijo, y no estoy dispuesta a correr ese riesgo. Me temo que lo que estamos viendo ahora podría ser un efecto a corto plazo de la medicación y no necesariamente una solución definitiva a los problemas de fondo. Sé que la recuperación es un proceso largo y complicado, y quiero darle el beneficio de la duda a mi madre. Sin embargo, aún prefiero que se mantenga alejada por el momento. Quiero asegurarme de que mi madre realmente esté sana antes de permitir que vuelva a tener un papel más importante en nuestras vidas. En este punto, siento que la distancia es lo mejor para todos. Prefiero esperar y ver si su estabilidad se mantiene a largo plazo, en lugar de precipitarme y arrepentirme después. Creo que con el tiempo mi madre puede sanar, y espero de verdad que lo consiga. De momento, sigo firme en mantener cierta distancia. El tiempo lo dirá. Actualización 5. Cómo vuela el tiempo cuando estás ocupada trabajando y cuidando a un hijo. He avanzado mucho en mi carrera durante este tiempo, y Jaden ha crecido bastante, ya que han pasado 6 años desde la última vez que estuve por aquí. Tuve que releer mi última actualización para recordar que había contado, y mi yo del pasado tenía toda la razón al no confiar en mi madre. Lo que sucedió recientemente confirmó todas mis sospechas. Afortunadamente, no fue algo que hiciera con Jaden, sino con el hijo de Jane. En estos años, Jane se casó y tuvo su propio hijo. El problema es que ella no veía ningún inconveniente en dejar que nuestra madre cuidara a su hijo, lo cual fue un grave error.
Resulta que Jane y su esposo tuvieron que salir y dejaron a su hijo de 3 años bajo el cuidado de nuestra madre. Todo parecía bien, hasta que mi sobrino se escapó de la casa y terminó caminando por el vecindario. Afortunadamente, una vecina lo encontró deambulando y lo llevó a su casa, donde llamó a Jane para avisarle lo que había pasado. Por suerte, no sucedió nada grave, pero fácilmente podría haber cruzado una calle, o peor aún, alguien podría haberlo raptado. Lo más preocupante de todo fue la respuesta de mi madre cuando Jane la confrontó. En lugar de admitir su error, su excusa fue que cuidar a un niño era una carga muy pesada y que solo se había descuidado por medio segundo. Sin embargo, cuando Jane regresó a casa, encontró a nuestra madre profundamente dormida en el sofá, lo que claramente no era solo un medio segundo. Jane se quedó sin palabras al ver cómo nuestra madre había puesto en peligro la vida de su hijo. Ahora Jane ha entendido por sus propios ojos los riesgos de usar a nuestra madre como niñera. Me llamó, bastante alterada, para decirme que finalmente comprendía lo que yo había pasado y que también mantendría a nuestra madre alejada de su hijo. Lo que, sinceramente, creo que debería haber hecho desde el principio. No hay satisfacción en decir, te lo dije, pero es un alivio saber que finalmente ella también protegerá a su hijo. Aunque desearía que no hubiéramos tenido que llegar a este punto, al menos ahora ambas estamos de acuerdo en mantener a nuestra madre a distancia.